Buenas tardes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Al Derecho con Juan Diego Sánchez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Felipe Estrada. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, Juan Diego y toda la teleaudiencia. Es un placer también para mí estar aquí en este programa con ustedes, con esta grata compañía que no es solo presentador, sino amigo íntimo y socio. Entonces, muy feliz de estar acá. Esperemos que sea de su agrado la charla que vamos a tener. Bueno, doctor Felipe, cuéntenos, primero que todo, para que la gente conozca, díganos usted dónde estudió, qué títulos tiene. Yo soy abogado de la Universidad de Medellín, soy especialista en seguridad social de la Universidad de Antioquia, soy litigante, que quiere decir pues que trabajo en estos ámbitos del derecho de la seguridad social desde el 2007, ya 14 años de experiencia en los juzgados. Muy bien, doctor. Hoy vamos a presentarle a todas las personas que nos están viendo un tema muy importante. Vamos a hablar de la pensión de sobrevivientes. Vamos a tocar varios temas para ustedes que nos están viendo allá en sus casas, que muy probablemente van a ser de utilidad para ustedes, para sus familiares, para un vecino, para un amigo que tenga una duda con respecto al tema de la pensión de sobrevivientes y poder que ustedes en sus casas resuelvan todas sus dudas, y si no las pueden resolver con este programa, que la idea es que sea lo más simple posible para que ustedes lo entiendan, poder tener la posibilidad de saber que hay unas personas capacitadas en este tema que los pueden asesorar, que pueden contar con su acompañamiento con la finalidad de que uno, pues resuelvan sus inquietudes, y dos, pues en caso tal de que haya lugar a reclamar algún derecho, lo representen en su beneficio. Bueno, doctor, cuéntenos, en Colombia, ¿quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes? ¿Cuáles son esos requisitos hoy en día? Hablemos de ese tema, doctor. Pues Juan Diego y teleaudiencia, es un tema amplio, pero para resumir un poco, se debe hablar aquí en pensiones de sobrevivientes de beneficiarios. ¿Quiénes son beneficiarios? A las personas que por ley me dicen a mí que tienen ese derecho a recibir esa pensión. Primeramente serían la esposa y la compañera. Cualquiera de las dos personas puede recibirla o pueden ser simultáneas, es decir, puede existir el caso que la esposa tenga un derecho y la compañera tenga un derecho. Están los hijos menores de edad o los hijos ya mayores que estén estudiando, y este estudio tiene que ir hasta su edad de los 25 años acreditando pues dicho estudio. Puede también llegar a pasar que un hijo mayor de edad la reciba, en el caso de que este hijo mayor de edad sea una persona discapacitada. Y últimamente, por desarrollo jurisprudencial, se ha hecho extensivo estos beneficiarios a los hijos de crianza. Bueno, vamos a ampliar el tema sobre todo de cuándo la recibe la cónyuge, cuándo la recibe la compañera permanente. ¿Es factible que la reciban las dos al mismo tiempo? Incluso, doctor, estamos en momentos en los que se han visto situaciones que hace 20 o 30 años no podrían pasar por nuestra cabeza, pero ya se han visto fallos donde le han reconocido pensión de sobrevivientes a dos personas, porque se ha presentado el caso del poliamor. Para que toquemos ese tema ahorita, ustedes en sus casas podrán escuchar este término de una forma muy extraña, pero el poliamor es una forma de convivencia ya aceptada por la jurisprudencia en Colombia, y ya vamos a desarrollarlo con el doctor Felipe, de qué se trata y cuáles son esas personas que pueden tener derecho a esa pensión de sobrevivientes, incluso la pensión de sobrevivientes de las personas del mismo sexo. Entonces, doctor Felipe, primero que todo, ¿en qué momento puede recibir la pensión de sobrevivientes la cónyuge o el cónyuge, pues porque unas veces puede morir el esposo o la esposa, y en qué momento la compañera permanente? ¿Qué requisitos requiere la compañera permanente en tiempos de convivencia? ¿Y qué requisitos se requieren para que muchas veces sea compartida? ¿Y en qué factor se va a compartir, doctor? Pues Juan Diego, primero se tiene que mirar quién es el beneficiario que queda. Si queda la esposa tendría que recibir si estando en convivencia con él. Si es una persona que está compartiendo con esta persona, con el señor, es decir, es una compañera permanente, se debe probar 5 años de convivencia antes del fallecimiento de la persona, en primer lugar. Como les digo,
hay muchísimas situaciones, muchas variables que se entran a determinar del caso en concreto. Pero los beneficiarios principales son esposa y cónyuge. Puede llegar a pasar que se pueda presentar que reclamen esposa y cónyuge. ¿Qué pasaría ahí? Pues en materia probatoria habría que demostrar cuántos años tuvo la esposa, cuántos años tuvo la compañera, y ya sería un juez en su sentencia el que nos determine cuánto para cada persona en un porcentaje. Sí, hay que recordarle o hacerle saber a las personas que nos están viendo que es factible que una persona fallezca y esté conviviendo con alguien, pero que haya tenido vínculos matrimoniales anteriores, ¿no es cierto? Si ese vínculo matrimonial no se disolvió, es decir, no hicieron la terminación civil o los efectos civiles de ese matrimonio, esa cónyuge mantiene el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, doctor. Entonces, sabemos que si esa persona, una persona fallece y lleva conviviendo más de 5 años con una compañera permanente, supongamos, lleva conviviendo 10 años, pero estuvo casado otros 10 años, entonces en el ejemplo que acabamos de poner, tendrían derecho la cónyuge al 50% de la pensión y la compañera al 50% de la pensión. ¿Es claro eso, doctor? Es correcto, Juan Diego, así como lo acabaste de explicar, sería el caso puntual. También es importante manifestar ahí que no es que sea obligatorio que no hayan disuelto o no la sociedad conyugal. Me explico. Pueden existir casos que Pedro y María estaban casados hace mucho tiempo, llegan en el 85, 86, disuelven la sociedad conyugal en materia patrimonial, pero sigue una convivencia. En este caso, también María podría tener el derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho la Corte es que se debe hacer esa protección a ese vínculo familiar. No es que sea obligatorio que usted esté casado o no esté casado, que no haya disuelto, no. Hay casos en que las parejas, por X o Y motivo, tuvieron que disolver su sociedad patrimonial, pero siguen con una convivencia permanente y esto hace que ella sea beneficiaria de esta pensión. Muy bien, doctor. Entonces, ya sabemos que la cónyuge o compañera, y en términos de semanas, ¿cuál sería el requisito de semanas para acceder a esa pensión de sobrevivientes? Juan, en principio, lo primero que se debe mirar cuando alguien fallece es en qué ley estaba, pero en general, si usted tiene 50 semanas en este momento y fallece, las personas que sean sus beneficiarios pueden recibir. Se han presentado momentos históricos en que ciertas personas con un número de semanas inferiores como 300 o 150 semanas pueden llegar a tener derecho a la pensión. ¿Qué hay que mirar ahí? El momento en que fallece la persona. Entonces, siempre que usted tenga una duda, que haya un fallecimiento de alguien que usted considere que usted puede ser beneficiario, no deje abierta esa posibilidad que no, él murió hace mucho tiempo, tenía muy pocas semanas, no. Busque alguna persona para que lo acompañe en esta labor y se determine si se puede o no se puede pedir la pensión. Aquí es importante recordarles a todos nuestros telespectadores que la pensión de sobrevivientes es un derecho que no muere, o sea, no caduca, para que nos entiendan. Hay derechos en Colombia que si tú no lo reclamas en cierto tiempo, en 3 años, en 5 años, ya no tienes la posibilidad de reclamarlo. Pero acá en la pensión de sobrevivientes puede suceder que una persona haya fallecido hace 20 años, 30 años, y la cónyuge y la compañera permanente hoy en día puedan venir a reclamar. Entonces, lo que dice el doctor Felipe Estrada es muy importante. Si ustedes tienen la duda o tienen un familiar que en algún momento falleció y esa persona estuvo casada o vivió algún tiempo en unión libre, compartiendo techo, lecho y mesa con esa compañera permanente, es muy probable que así haya pasado mucho tiempo y que incluso si en ese momento se acercó a su fondo de pensiones a reclamar la pensión y se la haya negado, hoy en día, después de 15 o 20 años, tenga la posibilidad de acceder a la pensión. Por eso los invitamos a que si algunos de ustedes tienen una duda o tienen una situación parecida o conocen a alguien que tenga una situación parecida, nos llamen a los teléfonos 311-314-3080 o al 408-4476. En ese lugar lo podrán tener una asesoría completa, una asesoría calificada con la posibilidad de que ustedes resuelvan todas sus inquietudes. Bueno, doctor Felipe, si se presenta 2 personas a reclamar, compañera y cónyuge, ¿cómo y ante quién esas personas, cuáles son esas pruebas, qué es lo que deben llevar a ese juzgado para que acrediten el tiempo y les puedan reconocer de forma compartida la pensión de sobrevivientes?
Bueno, doctor y teleaudiencia, hay un paso previo que es que cualquiera de esas dos personas que se sienta con el derecho deben ir a su fondo de pensiones y hacer una reclamación. En este caso el fondo de pensiones les va a decir muy seguramente que él está inhabilitado para contestar esas peticiones. Entonces tendremos que acudir ¿a dónde? A un juez de la República. ¿Qué se tiene que hacer? Uno que tiene que demostrar, como ya decíamos, primero que esta persona, hay que mirar dos cosas muy importantes, doctor, que no hemos explicado: si era cotizante o si ya es un pensionado, ¿cierto? Si es cotizante, debe haber de convivencia 2 años como mínimo, y si es pensionado, 5 años. Como les dije, esto no es una respuesta pues que sea cierto y matemáticamente así estos números, sino que se puede tratar de demostrar algo. ¿Cómo se demuestra ante un juez? Con pruebas testimoniales y documentales. ¿Las documentales cuáles son? Los registros de matrimonio, pues si estoy casado, o cualquier tipo de documento que me lleve a mí a probarle a alguien que yo sí tenía una vida en pareja con esta persona que fallece. Y testimoniales es varias personas que me cuenten a mí como juez de toda esa convivencia que tuvimos, que de esa compañía, de esa ayuda mutua, de compartir el lecho, de compartir el techo durante toda nuestra vida en pareja. Eso es lo que se debe acreditar. Hagámosle saber pues acá a los telespectadores, doctor Felipe, y es un tema de en la práctica nosotros como abogados litigantes con qué nos enfrentamos cuando vamos a un juzgado, ¿no es cierto? Y a qué punto quiero llegar, y es a las personas que tienen en su casa un proceso judicial que muchas veces uno en materia de consulta, o le consultan a uno que mi proceso se ha demorado mucho, que el de mi vecino lo presentamos igual y salió más lento y se demoró menos. Entonces, ¿a qué se debe esa situación, doctor Felipe, para que las personas que estén allá aclaren sus dudas, para que le ayudemos a nuestros colegas muchas veces con sus clientes, porque muchos de sus clientes preguntan sobre esa situación y no saben la realidad del país respecto a nuestro sistema judicial? ¿Cómo está? Cuéntenos en ese sentido. Doctor, pues es algo difícil contestar, pero generalmente, ¿qué tenemos que saber de un proceso? Que un proceso no se resuelve solo en una etapa, y más un derecho, como es un derecho a una pensión, que se puede llegar a presentar que vaya al juzgado, al tribunal y muchas veces hasta la corte. Entonces estaríamos hablando acá de procesos que van de 4 o 5 años en todos estos trámites. ¿Por qué? Porque la justicia laboral, por muchísimos factores, es una justicia congestionada. No es el tema en este momento, después podremos hablar en otro programa de la congestión o no de la justicia, pero sí la gente debe saber que esos procesos no se resuelven nunca ni conciliándolos ni en una sola etapa. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental que tienen todas las partes a tener esas varias instancias. Entonces podemos hablar de más o menos 5 años. Muy bien, doctor. Ahora hablemos de un tema que seguro muchas personas tienen inquietud respecto a si tienen derecho o no tienen derecho. Pensión de sobrevivientes para parejas del mismo sexo. Homosexuales, gays, lesbianas, ¿no es cierto? ¿Qué requisitos deben de cumplir? Y si tienen acceso o tienen derecho a esa pensión de sobrevivientes o no tienen derecho por ser parejas del mismo sexo, doctor. Hablemos de ese tema que seguro va a generar mucho interés en nuestra audiencia. Tienen derecho. ¿Por qué? Porque ya la Corte ha venido hablando que lo que se debe mostrar acá es proteger a la familia. Y la familia puede estar formada de cualquier forma. Hombre-mujer, mujer con mujer, hombre con hombre. Y se ha llegado a ser tan extensos que se habla del poliamor. El poliamor es una sentencia muy famosa que hubo en los tribunales de Medellín, que si no estoy mal, 3 hombres convivían juntos. ¿Qué lograron mostrar? Lo que he venido diciendo acá, una ayuda mutua, una unión fraternal, ese sentimiento de permanencia hasta el final de nuestras vidas, ayudándonos y manteniéndonos, como digo, como familia. Entonces, ¿qué debe hacer usted que tiene una pareja de su mismo sexo? No importa, la ley a usted también lo protege. Busque la ayuda si obviamente tiene los requisitos, si tiene esa familia. ¿Por qué? Hay que tener vocación de permanencia. Eso es lo primero, lo más importante. No es que porque somos novios o llevamos un año saliendo nos vaya a proteger. No, eso tiene que ser una pareja estable, que la sociedad nos reconozca como pareja y que nosotros nos hayamos reconocido como pareja.
Muy bien, es muy importante este tema porque se puede presentar y nos llama muchas veces que por el solo hecho de estar compartiendo como novios creen que tienen acceso a esa pensión de sobrevivientes. Las parejas del mismo sexo tienen que cumplir con los mismos requisitos que los cónyuges de diferentes sexos, es decir, como el doctor Felipe lo dijo, una ayuda mutua, una permanencia, una convivencia donde se comparta techo, lecho y mesa, donde la convivencia sea singular y permanente, es decir, no es que convivimos un mes y él se va y vuelve otro mes, no, tiene que ser que se comparta de forma permanente y singular para poder acceder a esa pensión de sobrevivientes. El tema que toca el doctor Felipe con esa sentencia famosa del poliamor fue muy importante para nosotros como abogados porque nos abrió de una forma, pues, no escandalosa, sino de una forma en la que la ley no la regulaba y nosotros asimilamos esa sentencia donde se permite que 3 personas que convivan juntas, pueden ser de diferente sexo, del mismo sexo, no importa, puedan acceder a la pensión de sobrevivientes cuando una de ellas fallezca en proporciones iguales. Pero repitamos, es decir, tiene que demostrarse esos mismos requisitos que suceden en una pareja, es decir, que se demuestre que entre esas 3 personas haya ayuda mutua, convivencia permanente, singularidad, que se comparta techo y lecho mesa por los 3 con esa vocación de proteger a la familia. Entonces, a alguien que esté en esa situación y que de pronto crea que no puede tener acceso a una pensión de sobrevivientes porque no está regulada en la ley, pues es bueno contarles que no está regulada en la ley en sí, pero ya ha habido sentencias de tribunales donde han permitido que esas personas accedan a la pensión de sobrevivientes. Doctor, ahora toquemos un tema de los hijos. ¿Qué debe acreditar o cómo se debe dar ese requisito para la pensión de sobrevivientes de un hijo inválido cuando es menor de edad y cuando es mayor de edad? Bueno, Juan, hay que diferenciar entonces, pues tu pregunta tiene varias aristas. El hijo menor de edad, pues lo dije, el hijo menor de edad es simplemente por derecho natural, va a tener, obviamente, valga la redundancia, el derecho a esta pensión. Si este hijo menor ya se encuentra en ese rango de los 18 a los 25, que ya es un mayor de edad para la ley colombiana, debe acreditarme estudios universitarios, técnicos, cualquier estudio para demostrar esto. Existe otra condición, que es el hijo que usted contaba, doctor, que tiene esa discapacidad. Esta discapacidad, ¿qué necesita? Obviamente ser calificada, tener una valoración y que esta discapacidad sea antes de la muerte del padre, es decir, que este hijo sea o de nacimiento o que sea una discapacidad adquirida, pero antes del fallecimiento de cualquiera de las 2 personas, padre o madre. Bueno, hay que recordar entonces que, para aclarar, hijos menores de 18 años, pensión de sobrevivientes de forma natural. De 18 a 25 años, el requisito es que estén estudiando para poder acceder a la pensión de sobrevivientes cuando ese padre o uno de los padres fallece. Para los mayores de 18 años que no estén estudiando, pero que tengan la calidad de discapacitados o inválidos, por la ley los califica de inválidos, ¿no es cierto? Pueden acceder a esa pensión de sobrevivientes, pero para aclararles, 1, tienen que ser calificados con una merma de calificación superior al 50% y tienen que depender económicamente del padre, ¿no es cierto? Es decir, ya después de los 18 años, si ese hijo es inválido, para poder acceder a esa pensión de sobrevivientes debe depender económicamente de ese padre. Pero vamos a recordarles acá a nuestros televidentes que también es motivo de muchas preguntas, ¿quién califica a esas personas? ¿Quiénes son las entidades facultadas por la ley para hacer esa valoración a los hijos que tengan alguna enfermedad y requieran ser valorados para poder ver si acceden o no pueden acceder a esa pensión de sobrevivientes? ¿Quién califica? La Junta Regional de Calificación, ¿cierto? En primera instancia diría yo, esa junta es un ente que simplemente da un concepto médico y social. Ese concepto está sujeto a una valoración. Puede que la parte no esté de acuerdo con lo que se dice ahí. Con lo que se dice ahí es que para que yo sea inválido me tienen que calificar de 50 hacia arriba, o para que sea discapacitado de 50 hacia abajo. Entonces, como eso es un tema que merece y crea algún recelo, tiene derecho las partes
a no estar de acuerdo con esa calificación, y ahí se acudiría a la Junta Nacional de Calificación. Puede llegar a pasar que nosotros como abogados ya tengamos esos dictámenes y no estemos de acuerdo. Esos dictámenes, aunque también es tema de otra charla, pueden ser demandados ante un juez para buscar una mejor calificación. En ese caso, hay otras entidades ya de carácter privado que emiten esa calificación, sirve de prueba, pero se tiene que entrar en un juzgado a valorar. Bueno, entonces, es claro que son dos las entidades, o una, pero tiene una segunda instancia, las entidades que son las capacitadas en Colombia para acceder o para valorar la capacidad médica de una persona. Son la Junta Regional de Calificación de Invalidez, hay juntas regionales en cada región del país, en Antioquia, en el Valle, ¿no es cierto? Y tiene una segunda instancia que queda en Bogotá, que es la Junta Nacional de Calificación. Esa calificación que muchos de ustedes en alguna oportunidad en sus casas les dieron y no les superó el 50%, no significa que sea la última palabra. Nosotros como abogados, ya muy bien lo dijo acá el doctor Felipe, en ciertas oportunidades consideramos o tenemos los elementos probatorios suficientes para considerar que esa calificación no se ajusta a la realidad. En esa calificación nos van a valorar 3 elementos, que son porcentaje de calificación. Para que tenga derecho a la pensión tiene que dar más del 50. 2, la fecha de la estructuración, es cuando el médico nos diga a partir de cuándo esa persona está enferma. Y esa fecha es muy importante. ¿Por qué razón? Pues porque va a determinar si la persona está inválida o no antes de la muerte del padre o de la madre. Y 3, también va a valorar si esa enfermedad es de origen común o de origen profesional. Correcto. Pero es importante para que ustedes estén allá y los que nos estén viendo y en algún momento un familiar o alguno de ustedes tuvo o tiene una situación parecida, es que si tienen un dictamen de la Junta Regional o de la Junta Nacional y les dio un porcentaje muy bajo y consideran que ese porcentaje no se ajusta a la realidad, pues aquí estamos nosotros para prestarles esa asesoría o para que ustedes por lo menos se les haya generado la inquietud, vaya, busquen ese dictamen y verifiquen y consulten a ver si tienen la posibilidad de mejorar ese dictamen. Como lo dijo el doctor Felipe, ese dictamen de la Junta Nacional o de la Junta Regional puede ser atacado con otros dictámenes médicos. Como le dijo, son entidades particulares, como la Escuela de Salud Pública, la Universidad de Antioquia, como la Universidad del CES, como la Bolivariana, que son entidades que tienen la capacidad, el conocimiento para debatir un dictamen de la Junta Regional, para refutar un dictamen de la Junta Nacional. Y muchas veces hemos encontrado, haciéndolo valer ante un juzgado, que ese dictamen que dio en primera instancia o en segunda instancia la Junta Regional o la Junta Nacional no se correspondía a la realidad. Pero esto es tema de otro programa que podemos ampliar de cómo podemos atacar esos dictámenes y cómo se puede ganar una pensión en estos casos de invalidez o de sobrevivientes peleando esos dictámenes de la Junta Regional y de la Junta Nacional. Entonces, para ustedes simplemente crearles la inquietud de que quienes tengan un dictamen en sus casas y consideren que no fue justo, no se ajustó a la realidad, pues pueden consultarnos, llamarnos al 408-4476 o al 311-314-3080, allá les resolveremos cualquier inquietud al respecto. Doctor, también se ha venido hablando de otra extensión a esos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, ¿no es cierto? Entonces habríamos dicho que los hijos, se entiende que los hijos biológicos o adoptados, la cónyuge o compañera permanente, pero cuando una persona que no haya sido un hijo biológico o adoptado podría ser beneficiario de esa pensión de sobrevivientes de un causante de un fallecido. Doctor, en este campo, como lo he venido yo diciendo acá en la charla, pensaría y me atrevería a decir que la Corte ha sido gratamente proteccionista, ha extendido esa capacidad de familia a muchos campos, parejas del mismo sexo, como ya lo habíamos hablado, poliamor, y también recientemente habla de una figura que se llama el hijo de crianza. Es esa persona que en el argot popular ha sido el hijo que yo he levantado, el que yo vengo criando sin tener ningún vínculo sanguíneo conmigo, simplemente lo llevé a cabo, lo saqué como profesional, lo acompañé toda su vida, ha dependido de mí. Esta persona puede tener derecho también a la pensión. Todo es
En materia de pensiones, como les digo, discutible y lo que se puede aprobar. Y gracias a Dios, como les dije, o a la justicia, las cortes han sido muy amplias en este sentido. Es una lástima, el tiempo es muy corto, este es un tema que da para hablar y hablar y hablar, y para que las personas que estén allá se interesen, porque estoy seguro que muchos tienen una situación parecida a la que hemos venido hablando. Lo más importante es generarle la inquietud a ustedes, que se interesen por ese tipo de temas, que nos consulten. Especialmente, por ejemplo, con esto último de los hijos de crianza, que seguro muchas personas no sabían que pueden tener derecho a acceder a esa pensión de sobrevivientes. Entonces los invitamos, uno, a que nos sigan acompañando cada 15 días en este su espacio Al Derecho con Juan Diego, y nos consulten al 408-4476 o al 311-314-3080. Feliz noche.